Tradicionalmente, los signos corporales son la temperatura, el pulso, la respiración y la presión arterial. La vigilancia de los signos vitales de un paciente no debe ser un procedimiento automático o rutinario, sino que debe ser una valoración completa y científica. Los signos vitales deben de evaluarse en relación con el estado de salud previo y actual del paciente, con los resultados de sus constantes vitales y con los estándares normales aceptados. La temperatura corporal refleja el equilibrio entre la producción y la pérdida de calor del organismo y se mide en unidades de calor llamados grados. La valoración de la temperatura corporal se mide con mayor frecuencia en la boca, el recto, las axilas, el tímpano y sobre la piel sobre la arteria temporal. Para la realización de la toma de temperatura es necesario comprobar que funcionen todos nuestros equipos. Antes que nada vamos a preparar todo nuestro equipo, como es el termómetro, torundas alcoholadas, lubricante insoluble, si la temperatura se va a tomar rectal, guantes, toallas para la temperatura axilar, pañuelos o papel, limpiadores. Hay que presentarse uno mismo y comprobar la identidad del paciente siguiendo el protocolo de la institución. Se informará al paciente de lo que se va a hacer, por qué es necesario hacerlo y cómo se va a operar. Y se le explicará también cómo se usarán los resultados en la planificación de los cuidados o tratamientos posteriores. Se efectúa en la higiene de manos y se sigue el procedimiento adecuado para el control de la infección. Se toma la temperatura, en este caso va a ser axilar. El termómetro debajo de la axila y se esperará un momento. Que esté listo, se tomará nota de los resultados. Que tengamos el resultado de la temperatura se anota en la hoja de trabajo. Si la temperatura es claramente demasiado alta o baja y no concuerda con el estado del paciente, se comprueba de nuevo con el termómetro que se sepa que funcione perfectamente. Se lava el termómetro si es necesario y se devuelve al lugar donde se guarda. Es el pulso, que es la onda de sangre creada por la contracción del ventrículo izquierdo del corazón. En general, la onda del pulso representa el gasto de volumen sistólico o la cantidad de sangre que entra a las arterias en cada contracción ventricular. La localización del pulso puede tomarse en 9 lugares. El primero es el temporal, donde pasa la arteria temporal sobre el hueso temporal de la cabeza. El segundo es el carotidio, en la zona lateral del cuello donde la arteria carótida discurre entre la tráquea y el músculo esternocleidomastoideo. Apical, que es el vértice del corazón. El braquial y el radial. Popliteo, es el punto en el que la arteria poplitea pasa por detrás de la rodilla. El 8, la tibia posterior sobre la superficie medial del tobillo. Y 9, el pedio, donde la arteria pedial dorsal pasa sobre los huesos del pie en una línea imaginaria trazada desde la mitad del tobillo hasta el espacio entre el primer y segundo dedo del pie. Se necesita el equipo necesario, como un reloj con segundero o indicador. Y, al igual que en el anterior, antes de realizar el procedimiento hay que presentarse uno mismo y comprobar la identidad del paciente siguiendo el protocolo. Se informa al paciente de lo que se va a realizar, por qué es necesario hacerlo y cómo debe cooperar. Se le explicará cómo se usarán los resultados en la planificación de los cuidados y tratamientos posteriores. Se efectúa la higiene de manos y se siguen los procedimientos adecuados para el control de la infección. Se proporciona intimidad al paciente. Se selecciona el punto donde se va a tomar el pulso. Habitualmente se toma el pulso radial, a menos de que no pueda exponer se vaya a valorar la circulación de otra zona del cuerpo. Se ayuda al paciente a adoptar una posición cómoda en reposo. Cuando se valora el pulso radial con la palma hacia abajo, el brazo del paciente puede descansar a lo largo del cuerpo o del antebrazo. Puede colocarse en un ángulo de 90 grados atravesando sobre el pecho. Si el paciente puede sentarse, el antebrazo puede colocarse sobre el muslo, con la palma de la mano hacia abajo o hacia adentro. Y se cuenta el pulso. Para ello se coloca la punta de los dedos o 3 dedos medios suavemente y se presionan sobre el punto del pulso. El ritmo y el volumen del pulso.
Se registra la frecuencia, el ritmo y el volumen del pulso y las acciones de enfermería en el historial del paciente. Es la respiración, que es el acto de respirar. La inhalación o inspiración es la entrada de aire en los pulmones y la exhalación o expiración es la expulsión o movimiento de los gases desde los pulmones a la atmósfera. Para referirse al movimiento de entrada y salida del aire de los pulmones se utiliza también el término ventilación. La valoración de la respiración debe ser el paciente en reposo, cuando se encuentre relajado, porque el ejercicio aumenta su frecuencia y profundidad. También es probable que la ansiedad influya en la frecuencia y profundidad respiratorias. Sin embargo, para identificar la tolerancia del paciente a la actividad, también hay que valorar la respiración tras el ejercicio. Para el valor de la respiración del paciente es necesario contar con un reloj segundero como equipo. Para realizarlo se necesita presentarse con el paciente y comprobar su identidad, como en los casos anteriores. Una vez realizados esos pasos, se efectúa la higiene de manos y se siguen los procedimientos adecuados para el control de la infección. Se proporciona intimidad al paciente, se observa o se palpa y se cuenta la frecuencia respiratoria. Se observa la profundidad y el ritmo del carácter de las respiraciones. Y se documenta la frecuencia, la profundidad, el ritmo y el carácter de las respiraciones en el lugar adecuado. Vital es la presión arterial, que es una medida de la presión ejercida por la sangre cuando fluye por las arterias. Como la sangre se mueve en ondas, existen dos mediciones de la presión arterial. La presión sistólica, que es la presión que ejerce la sangre a consecuencia de las contracciones de los ventrículos, es decir, la presión de la parte alta de la onda sanguínea. La presión distólica es la presión que resulta cuando los ventrículos están en reposo. Por tanto, la presión distólica es la más baja y la que se mantiene en todo momento en el interior de las arterias. La valoración de la presión arterial se mide con un manguito de presión, un esfigmomómetro y un estetoscopio. El manguito de presión consiste en una bolsa de goma que puede inflarse con aire llamada vejiga. Para tomar la presión se debe asegurar de que el equipo esté intacto y funcione bien. Y se comprueban las pérdidas de los tubos del esfigmomanómetro. Se comprueba que el paciente no ha fumado ni tomado cafeína en los 30 minutos previos a la medición. Antes de realizar el procedimiento hay que presentarse uno mismo y comprobar la identidad del paciente siguiendo el protocolo de la institución. Se informa al paciente de lo que se va a realizar y se explica cómo se usarán los resultados. Se efectúa la higiene de manos y se sigue el procedimiento adecuado para el control de infección. Se proporciona intimidad al paciente. Se coloca al paciente de forma adecuada. El paciente adulto debe permanecer sentado a menos que se especifique lo contrario, con los pies descansando sobre el suelo. Las piernas cruzadas por las rodillas provocan una elevación de las presiones arteriales sistólica y diastólica. Se enrolla el manguito desinflado de manera uniforme alrededor del brazo y se localiza la arteria braquial. Vejiga directamente sobre la arteria. Para que la lectura sea exacta, la vejiga del interior del manguito debe estar directamente sobre la arteria al comprimir. En el adulto, el borde inferior de la vejiga se coloca aproximadamente a 2.5 centímetros encima del espacio antecubital. Si se trata de la primera exploración del paciente, se efectúa una determinada presión arterial por palpación. Se coloca el estetoscopio en la posición adecuada. Se limpian los auriculares con un paño con antiséptico. Se introducen los auriculares del estetoscopio en los oídos de forma que se dirija ligeramente hacia afuera. Arterial del paciente. Se bombea aire con el manguito hasta que el esfigmomanómetro alcance 30 milímetros de mercurio por encima del punto en el que desaparece el pulso braquial. Cuando se haya tomado el conteo, se retira el manguito del brazo del paciente. Se limpia el manguito con desinfectante adecuado. Se documenta y se informa de los datos pertenecientes a la medición siguiendo la política de la institución. Se registran dos presiones de forma de 130-80, donde 130 corresponde a la presión sistólica en la fase 1 y 80 a la diastólica en la fase 5.